Me siento muy feliz de estar en Houston una vez más y ver que la iglesia se llena. A veces me da tristeza en la escuela sabática, pero creo que estamos luchando para salir del fenómeno de los 7-Eleven, ¿no? La primera vez le dije a los americanos en Estados Unidos, pero ¿cómo es esta iglesia? ¿Es 7-Eleven? Y ellos se quedaron viendo así, ¿qué significa 7-Eleven? Bueno, que vienen los sábados a las 11 de la mañana. Les empezaron a reír porque no conocían ese refrán. Pero es bonito, mis hermanos, disfrutar el sábado. Es el día más hermoso que todos anhelamos. Es el día en que podemos dejar las cargas, las preocupaciones, los libros de medicina, preocupaciones por dinero y saber que estamos entrando en el reposo, como dijimos en la escuela sabática. ¿Se recuerdan? 7 días y cada día son 1000 años. Y ya cumplimos los 6000 años de historia de este mundo, buscando ese séptimo milenio, que es el reposo que esperamos de que Cristo venga. Esta mañana hay un tema muy interesante que quiero tratar con ustedes, porque generalmente cuando hablamos del estilo de vida y hablamos de salud y viene un doctor y les habla de la carne, del café, de la leche, el ejercicio, luz solar, etc., hay un noveno remedio natural, uno que Dios ha prometido que cumpla y que no le hemos puesto atención, lo hemos olvidado, lo hemos ignorado. Es un remedio y es el único donde Dios ha dicho van a vivir más. Y antes de abrir la palabra de Dios, me gustaría que podamos dar una pequeña oración, porque sabemos que cuando hay un mensaje que Dios quiere transmitir a nuestros corazones, porque también es para mi persona, el enemigo va a estar trabajando en las mentes, trabajando para distraerlos con el celular, distraerlos con el sueño, distraerlos con pensar en la comida. Pero como dijo Jesús, hay una comida que es mucho mejor que la comida material, es hacer la voluntad de mi Padre. Vamos a orar. Querido Señor, gracias por su palabra, gracias por sus promesas, gracias porque aunque a veces no podemos explicar cómo usted trabaja, Señor, sus promesas son fieles y verdaderas. Usted las cumple, usted no es hombre para cambiar. Y Señor, queremos esta mañana poder aferrarnos a esta promesa, abrir los ojos a este remedio natural para vivir más, y que podamos salir de este lugar, Señor, con un nuevo enfoque, con nuevas metas, para parecernos cada día más a usted. Amén. En Cristo Jesús. Amén. Me gustaría que fuéramos esta mañana a 2 de Crónicas capítulo 20. Ahí se narra una de las batallas más insólitas, más absurdas estratégicamente, y una donde los que iban peleando al frente del ejército no sabían nada de pelear. ¿Ha visto una batalla así? Una de las batallas más absurdas. Me quedaba pensando si quizás la historia del rey Ezequías, cuando amanecieron y todos los soldados amanecieron muertos, era quizás una de las batallas más absurdas. Pero esta le gana. Viene una multitud de ejército para atacar a Jerusalén, para atacar el pueblo de Judá. Y viene este rey, Josafat, y prepara un ejército. Y pone al frente del ejército al coro de la iglesia. Gente que nunca había tomado una espada, nunca había tomado un fusil, nunca habían peleado, solamente sabían cantar. Pero cantarle a Dios, bien importante, le cantaban a Dios. Iban a enfrentar un ejército que estaba desproporcional en número. Las probabilidades humanas de ganar eran mínimas. El mismo rey Josafat siente que su corazón desmaya y tiene miedo, tiene temor, y entonces llama al pueblo y hace una oración tan profunda ante el pueblo, que le encontramos en el versículo
en el versículo 6, 2 Crónicas 20, Señor Dios de nuestros antepasados, ¿no eres tú el Dios del cielo y el que gobierna todas las naciones? Es tal tu fuerza y tu poder que no hay quien pueda resistirte. Que no hay quien pueda resistirte. ¿No fuiste tú, Dios nuestro, quien a los ojos de tu pueblo Israel expulsó a los habitantes de esta tierra? ¿Y no fuiste tú quien les dio para siempre esta tierra a los descendientes de tu amigo Abraham? Ellos la habitaron y construyeron un santuario en tu honor, diciendo: cuando nos sobrevenga una calamidad o un castigo por medio de la espada, fíjense bien, porque los castigos y las disciplinas vienen cuando uno ha hecho algo malo, ¿verdad? Un castigo no viene por hacer algo bueno, viene por hacer algo malo. Pero la oración dice: cuando nos sobrevenga una calamidad o un castigo por medio de la espada, o la peste o el hambre, si nos congregamos ante ti en este templo donde habitas y clamamos ante ti en medio de nuestra aflicción, tú nos escucharás y nos salvarás. Una de las cualidades y uno de los momentos cumbres de la vida del cristiano es cuando reconocemos que no importa las veces que hemos fallado, Dios nos sigue amando. Y todos cometemos errores. Una de las cosas que más le había pedido a Dios por 33 años, me las cumplió hace un mes y medio. Cuando en una noche, cuando sentía, Señor, cuando sentía las consecuencias de errores que había cometido, consecuencias al dejar pasar algunas oportunidades, consecuencias al tener temor y tardarme en tocar ciertas puertas, a sentir que no sabía qué camino andar o qué puertas tocar o se iban a abrir. Me sentía tan mal esa noche, que esa noche Dios me dio un sueño, y en el sueño, por primera vez en mi vida, sentía que vi a Jesús. Él estaba sentado ante un mueble, y me recuerdo en el sueño que vi su rostro tan amante, pero me sentí tan pecador, que en vez, aunque quería correr a sus brazos, lo que hice fue irme al mueble que estaba frente a él y me arrodillé a llorar, porque me sentía indigno de acercarme ante él. Y en ese momento en que estaba arrodillado, triste porque me sentía tan pecador para acercarme a él, me despierto y empecé a sentir una paz en mi corazón, porque lo que más necesitamos saber, mis hermanos, en esta vida es que no importa lo sucio que estemos o las veces que hemos fallado o cuán lejos hemos corrido de Dios toda la vida, es que Él nos sigue amando. El amor es lo único que transforma. El amor es lo único que cambia desde el interior. Por eso al final de los días, los redimidos van a ser salvos porque amaron a Dios. Y ese amor se reflejó hacia sus prójimos también. Porque Santiago dice, si alguno dice amo a Dios y no ama a su prójimo, ¿es qué? Mentiroso. Eso es el corazón del cristianismo. Y aquí vemos, mis hermanos, de que Josafat creía en ese Dios lleno de amor. Y más adelante, mientras él estaba orando, se para uno. El nombre de esa persona era Jaziel, verso 14. Dice que el Espíritu de Dios desciende sobre Jaziel, que era descendiente de los levitas de los hijos de Asaf. ¿Y quiénes eran los hijos de Asaf? Eran los que se encargaban de la música en el santuario. Es decir, que Dios le envía el Espíritu Santo a uno de los músicos del santuario. La música en el pueblo de Israel siempre jugó un papel muy importante. Y se para Jaziel y le dice: no tengan miedo, no tengan temor, el Señor dice que Él peleará por vosotros. Mañana tienen que salir y tienen que marchar, pero estar quietos, pero tienen que marchar. Que la batalla dice que no es de ustedes, sino es de Dios. Dios va a pelear por ustedes. Y entonces, qué interesante, porque Josafat podría haberse quedado en su santuario y decir: bueno, Señor, pelea por nosotros. Josafat armó su ejército, sí. Sacó al ejército a marchar, sí. Preparó a los hombres para la batalla, sí. Hizo todo de su parte. Lo interesante es que Josafat confiaba en Dios, aunque el método parecía absurdo.
Aunque la historia jamás había demostrado que algo así hubiera sucedido. Aunque Josafat no había visto a Dios cara a cara, él confiaba en lo que Dios había dicho, en la palabra que él había enviado. Y Josafat pone, esa fe se demuestra en acciones, porque pone al frente del ejército al coro de la iglesia y lo pone a cantar, cantando y alabando, dando gracias a Dios. Eso quiere decir que antes que fueran a la batalla, Josafat ya la había ganado. Ya le agradecía a Dios por la victoria. ¿Será que nosotros podemos agradecer a Dios antes que Él conteste nuestras oraciones? Y Dios siempre contesta las oraciones. A veces con un sí, a veces con un no, a veces con un espera. Pero Él siempre contesta las oraciones de sus hijos. Y qué interesante que mientras ellos iban cantando, dice entonces que sucedió lo inesperado. Y cuando estaban cerca, entre ellos mismos el ejército enemigo se destruyeron. Y fue tanta la mortandad que pasaron 3 días recogiendo todos los despojos. 3 días recogiendo los despojos de guerra, donde ellos no lanzaron ni una flecha, donde no pelearon con ninguna espada. Pelearon como Jacob, en confiar en Dios. Y mientras iban a la batalla, le agradecían a Dios por la victoria. Pero eso no tiene lógica humana. Es más interesante que el valle donde se libró la batalla, se le llamó el valle, dice que después se congregaron en el valle de Baracá, en el valle de la alabanza. Qué interesante, en el valle de la alabanza. Muchas de nuestras batallas terminan en derrota, mis hermanos, porque muchas veces creemos que nuestra lógica es la lógica de Dios. A veces pensamos que necesitamos mentir para ser exitosos, que necesitamos engañar para ser prósperos, que necesitamos simular lo que no somos para recibir una bendición. Pero la verdad es que cuando Dios bendice cuando el pueblo de Dios es íntegro. Es cuando nosotros obedecemos la voluntad que Él nos ha revelado. Y muchos de esos mandamientos que Dios nos da, o esos principios que nos da, no tienen sentido lógico. Matemáticamente, dar el 10% de lo que Dios le ha dado a usted, o lo que usted gana, no tiene sentido matemático. Usted si pone las matemáticas y pone 100 menos 10, nunca le va a dar más de 100. ¡Nunca! Usted lo lleva a un científico de la universidad y no tiene sentido que usted diga 100 menos 10 es más de 100. Y si usted le dice de que Dios pide el diezmo y aparte quiere que seamos agradecidos y que no le robemos las ofrendas, que entonces Él va a dar más, menos tiene sentido. 100 menos 20 es más de 100. No tiene sentido. Porque la lógica de Dios es mucho más allá de nuestra lógica. Hay un refrán que me encanta donde dice que Dios suma restando y multiplica dividiendo. Qué interesante, ¿no? Dios suma restando y multiplica dividiendo. ¿Cómo comprendemos, por ejemplo, este concepto? Si les pregunto, si usted tiene $100, ¿cuánto le pertenece a Dios? No, mis hermanos, 100 le pertenece a Dios. ¿Ven cómo es la lógica? Como decían los discípulos, ¿no? O sea, cuesta que entre en nuestra mente. Los 100 le pertenece a Dios. Dios le pide que le devuelva 10 y los restos se los presta a usted. Aparte pide que le reste un poco más, porque entre más le resta, más le va a dar Él. Entonces, si tiene $100, ¿cuánto le pertenece a Dios? 100, todo. Pero no tiene lógica en el sentido humano. Si usted dice de que si usted guarda un día a la semana y deja de trabajar, deja de abrir el negocio, ¿tiene sentido? ¿Va a ser más próspero? Hace poco estuve en Guam, en una isla del Pacífico, y es interesante que uno de los que eran dueños, o que es dueño de una de las agencias turísticas más grandes de Guam, de la isla,
tenía decenas de trabajadores. Y un día llegó un doctor y le dio el mensaje. Y le dice, tienes que cerrar el sábado si aceptas el mensaje. Él aceptaba todo, pero el sábado, ¿cómo? El sábado es cuando llegan todos los turistas a las lanchas, a la playa y todo. Y para empeorar las cosas, cuando él se iba a bautizar, llega entonces un ciclón o un huracán y destruye casi todas sus oficinas. Y todavía le llega el pastor, el doctor, y le dice, un doctor misionero, acepta el mensaje del sábado, Dios te va a bendecir. ¿Cómo? ¿Cómo? Y él le dice personalmente, Dios hace cosas que no tienen lógica. Él le dijo a la mitad de los empleados que le quedaban, mañana vamos a cerrar el sábado. ¿Cómo? ¿Cómo? Todos los demás, la competencia empezaba a alegrarse. Él mandó decir a los hoteles donde tenía contratos de lanchas y todo, ya no voy a trabajar con ustedes porque los sábados te voy a dejar de trabajar. Estás loco. Estás en quiebra y vas a dejar de trabajar, vas a cerrar tu negocio de lanchas y barcos y interacción turística los sábados. Y el primer sábado que cerró, cayó una gran lluvia que ningún turista salió. Y dice que ese sábado en la noche, cuando llegó a la oficina, empezaron a llamar que querían ir el domingo. Por 5 sábados seguidos llovió. Hoy él cierra todos los sábados. Y es la persona más próspera de todas las agencias turísticas de ahí. Porque los turistas le empezaron a decir a los que coordinan los viajes, si no vamos a ese lugar, no queremos con otro. Allí queremos ir. Y cuando llegué a esa agencia, porque nos daban un viaje gratis como médicos, con los delfines y todo, es interesante que como 10 o 15 de los empleados se convirtieron al mensaje por el testimonio de él. Entonces, ¿pero tenía lógica? No, cuando usted empieza acá no tiene lógica. Pero, mis hermanos, lo que les voy a decir de la receta para vivir más no tiene una explicación lógica, pero Dios nos dice que lo creamos, porque Él lo va a cumplir. Él lo va a cumplir. Y esta receta para vivir más no solamente es una receta, sino que también es la mejor carta de recomendación que usted puede tener en la tierra y en el cielo. ¿Interesa? Ahora que estoy haciendo entrevistas de trabajo, que primero Dios quizás vaya a parar en Bronzeville, Texas, cerca de ustedes, trabajando los siguientes años. Qué importante las cartas de recomendación. Aunque a veces no dicen la verdad. ¿Verdad que no? Muchas veces exageran. Pero hay una carta de recomendación que se escribe en el cielo, ¿sabían? ¿Quieren saber qué dice esa carta? Lo vamos a saber al final del tema. Pero empecé con este mensaje de 2 Crónicas 20, porque es la única forma que podemos aceptar que lo que Dios dice en lo que vamos a leer, Él lo va a cumplir. Cuenta la historia de un joven que tenía 17 años. Un día llegó a su casa, y a su casa llega tarde a las 11 de la noche, y entonces el padre le dice: hijo, ¿qué haces acá? ¿Por qué llegas tan tarde a casa? Y el hijo le dice: papá, no te metas en mi vida, es mi vida, no te metas en mi vida. Y esas palabras calaron tanto en el corazón de ese padre, que él dijo: ¿qué le contesto la próxima vez que él me diga lo mismo? No te metas en mi vida. Y no pasó mucho tiempo cuando el joven regresó otra vez tarde a casa. Aquí nadie de los jóvenes llega a las 11, 12, ¿no? Todos llegan 10 de la noche y se cierra la puerta, ¿no? Tarde llegó. Hijo, ¿por qué llegas tan tarde? Papá, no te metas en mi vida, ya soy grande, no te metas en mi vida. Y el padre le dice: hijo, yo no me estoy metiendo en tu vida, es que tú estás metida en la nuestra. Tú te metiste en nuestra vida. Hace más de 17 años, por la gracia de Dios y el amor que tu mamá y yo nos tuvimos, fuiste concebido. Fueron meses difíciles. Tu mamá le daba náuseas, había que cuidarla. En los últimos meses, que comprar la cuna, que el biberón, que los que la ropa.
dejamos de ir con los amigos. Y ese día que naciste fue el día más maravilloso. Pero entonces no podíamos dormir, había que levantarse a las 12 de la noche, 2 de la mañana, 4 de la mañana, y tenía que trabajar, hijo. Y todavía me dice, no te metas en mi vida. No, hijo, es que tú estás metido en la nuestra por 17 años. Y no solamente eso, hijo, sino que fuiste creciendo. Y cuando queríamos ir con los amigos, no podíamos ir porque a veces mamá decía, tenemos que cancelar la cita, el niño tiene fiebre, hay que llevarlo al doctor. Gastamos muchísimo dinero para que esté saludable hasta el día de hoy. Luego te pasaba que un día llega un reporte de tu escuela, que quebraste un vidrio del vecino. ¿Y quién tenía que pagarlo? Nosotros. Que le rayaste el libro a otro compañero y ahí teníamos que poner la cara por ti. No, hijo, no nos metemos en tu vida, tú estás metido en la nuestra. Luego creciste y te llevamos a la escuela el primer día que llorabas. Y ahí teníamos que estar contigo el primer día, todo el día en la escuela. Y a la medida que ibas creciendo, llega un día en que llegas a los 13 años y querías que te dejáramos en la esquina de la escuela, porque te daba pena que te vieran con tus padres. Hijo, no nos metemos en tu vida, tú te has metido en la nuestra. Y mis hermanos, creo que este fenómeno de la rebeldía contra los padres y el falta de respeto hacia los padres está en aumento. ¿Usted lo cree? Sí. ¿Lo ha vivido? Sí. ¿Lo ha visto? Sí. ¿Afuera o adentro? Adentro. Ah, bueno. Si adentro, lo que pasa adentro, afuera sucede 10 veces más, exponencialmente. Y miren, hace 3 días me decía una amiga de Texas, ella me dice cositas y me dice, ¿cómo sabías? ¿Cómo sabías? Los 2 hijos de esta hermana están fuera de la iglesia. Uno de ellos no cree en Dios, pero la jovencita que antes cantaba muy lindo, una voz melodiosa, ella le encantaba servir en la iglesia, le encantaba cantar para Dios en el coro, una voz hermosa, pero hoy ya no va a la iglesia. Y en ese tiempo, cuando yo la conocí, yo le decía, me preocupa más su hija que su hijo. Interesante, ¿no? Porque el hijo es que no cree en Dios. La hija estaba en la iglesia, cantaba para Dios. En ese tiempo no había salido. Y ella me dice, ¿cómo sabías que ella iba a estar en un estado y se iba a salir? Bueno, yo no sabía eso. Pero lo único que vi es que a ella le faltaba el respeto a sus padres. Y por mucho que uno cante en la iglesia, uno toque el piano en la iglesia, uno dé diezmo en la iglesia, uno predique en la iglesia, la verdadera religión se vive en su cámara secreta y en el círculo más íntimo que es su familia. Es allí donde se revela lo que usted vive en verdad. Aquí podemos usar el traje de oveja, pero sábado casi todos nos parecemos. Usted puede ser la persona más sucia, pero que se ve limpio. Puede ser que la semana huela mal, pero aquí huele rico los sábados. Es en el círculo más íntimo donde se revela cómo está nuestra comunicación con Dios. Y eso es lo que yo había visto. Era irrespetuosa hacia sus padres. Y llegó el tiempo y no sirvió el conocimiento. Se salió por la influencia de otras personas. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 5. Vamos a ver allí algo bien interesante. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 5. Dice ahí que en los últimos días, dice allí, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos, ¿qué cosa? Difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, ¿qué cosa? Desobedientes a los padres.
ingratos, impíos, insensibles, implacables, etc. Dice, aparentarán ¿qué cosa? Ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. No te juntes con esa gente, Timoteo. Ahora, ¿será que estaba el apóstol Pablo describiendo lo que sucedía afuera o lo que pasaba adentro? Porque dice que tienen apariencia ¿de qué? De piedad. ¿Usted cree que el de afuera se preocupa por tener apariencia de piedad? No. Ellos sienten que así debe ser y se sienten libres de ser como son. Tenían apariencia de piedad y Dios le dice, y Pablo le dice a Timoteo, no te juntes con ellos. Está describiendo el estado de la iglesia en los últimos tiempos. Y fíjense esta cita, me gustaría que corriéramos la diapositiva. Fíjense esta cita bien interesante que se encuentra en el hogar cristiano. Dice, en los postreros días, los hijos se distinguen tanto por su desobediencia y falta de respeto que Dios lo ha anotado especialmente. Ellos constituyen ¿qué cosa? Una señal de que el fin se acerca y demuestra que Satanás ejerce un dominio casi completo sobre las mentes de los jóvenes. Y a veces vemos que los 2300 tardes de mañana, que el domingo, que la ley dominical, la señal de los últimos días puede estarse viviéndose cada día en nuestros hogares, en la sociedad, en la juventud. Constituye una señal del tiempo del fin. Y sigue diciendo también, en esta era de rebelión los hijos no han recibido la debida instrucción y disciplina y tienen poca conciencia de ¿qué? Sus obligaciones hacia sus padres. Sucede a menudo que cuanto más hacen sus padres por ellos, ¿qué pasa? Tanto más ingratos son y menos los respetan. ¿Ustedes ven eso a veces? ¿Verdad que sí? Sobre todo en este país. Allá no tenían bicicleta, aquí tienen patineta eléctrica. Allá no tenían máquina de escribir, aquí tienen computadoras. Allá tenían un frijolito, aquí tienen smartphones. Están frijolitos, ¿no? Esos negritos que solo sirven para llamar. Entre más le dan, más ingratos y menos los respetas. Los niños que han sido mimados y rodeados de cuidado esperan siempre un trato tal. Y si su expectativa no se cumple, se chasquean y desalientan. Ese es el estado de los. Pero ¿sabe que eso también destruye la vida? Destruye la salud y quita uno de los remedios que yo le llamaba el noveno remedio para vivir más en esta tierra. Fíjense que no todos somos padres, pero todos somos hijos, ¿verdad? ¿Hay alguien aquí que sea padre y no sea hijo? Es imposible. Todos somos hijos. Por eso Dios puso esto como un mandamiento, porque el mandamiento aplica a todos. Todos somos hijos. Aún el que no conoce a sus padres o es huérfano, tiene a alguien a quien le debe respeto, alguien que se amista. Y le pregunto a ustedes, ¿quiénes fueron los primeros hijos? ¿Quiénes fueron los primeros hijos? ¿Caín y Abel o Adán y Eva? Los primeros hijos que existieron fueron Adán y Eva. Antes que ellos fueran padres, fueron hijos de Dios. Y por eso somos llamados, después de la caída, Dios nos llama a que regresemos, porque Él nos va a readoptar para que seamos otra vez llamados, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Los primeros hijos fueron Adán y Eva. Y qué lindo, porque antes de ser buenos padres, primero Dios quiere que aprendamos a hacer ¿qué cosa? Buenos hijos. Por eso la primera lección que Dios le enseñó a Adán y Eva fue la lección de ¿qué? Obediencia. Obediencia. Lamentablemente, mis hermanos, después que entra el pecado, dejaron de existir los padres perfectos. No hay ningún padre perfecto. Y en la historia de Noé, sin embargo, vemos que aunque no hay padres perfectos, es importante reconocer que lo que nosotros hacemos con los padres hoy va a impactar las siguientes generaciones.
Fíjense que la Biblia no habla acerca de Sem ni de Jafet. No habla mucho, excepto que entraron al arca y tuvieron hijos. Pero la Biblia sí habla de un evento que pasó con uno de los hijos de Noé. ¿Quién era? Cam. ¿Y qué pasó con Cam? Dice que cuando después del diluvio, a Noé se le pasaron las copas. Comió demasiadas uvas. Ya se le fermentaron porque no había refrigerador en ese tiempo. Y quedó tan trastornado el cerebro en ese momento que quedó desnudo, tendido como un borracho. Y entonces Cam, eso lo encontramos en Génesis 9:24, Cam se acerca y en vez de tapar a su papá y en vez de no verlo, se ríe, se mofa y le va a decir a los otros hermanos: mira, papá está ahí tirado, desnudo. Le falta el respeto a su papá. Cuando Noé regresa de su borrachera o de estar ebrio, maldice a Canaán. Pero la maldición no implica, la maldición implicaba que Canaán, su carácter, desde ese momento era un carácter rebelde. Y es tan rebelde que vemos en Génesis, si vamos a Génesis, vamos al capítulo 9 de Génesis. Génesis capítulo 9. Ahí vemos la historia de Canaán. Pero cuando vamos al capítulo 10, y usted ve quiénes fueron los hijos de Canaán, en el versículo 10, capítulo 10, verso 6, ¿quiénes fueron los hijos de Canaán? Cus, Misraim, Fut, Canaán. Cum fue el padre de Nimrod, quien llegó a ser valiente cazador. Fue el que creó Babel, Erech, Akkad y después Asur. Después vemos ahí Nínive. Misraim, dice el versículo 13, fue el antepasado de los anameos, pestruseos, castoritas, descendiente de los filisteos. Canaán fue el padre de Sidón, el antepasado de los jebuseos, amorreos, jerjeseos, heveos. ¿A qué le recuerda eso? Los enemigos de Israel. Que cuando Josué llega, esos eran los pueblos cananeos, aquellos que se habían rebelado ante Dios. Y interesante, porque el antepasado de ellos era un hijo que le faltó el respeto a su papá. Era un hijo que era irrespetuoso hacia sus padres. Pero lo interesante y bonito, hermano, es que no importa cuán imperfectos sean nuestros padres, nosotros podemos ser misioneros para ellos. Dios nos ha llamado a que nosotros nazcamos de Dios, seamos llamados hijos de Dios. Y si su padre fue malo, fue borracho, lo trató mal a usted, cuando nacemos de Dios, entonces Él no es simplemente un padre carnal, es mi hermano espiritual. Entonces yo soy llamado como hijo de Dios a buscar la redención de mi padre, a perdonar a mi padre, a respetar a mi padre, a buscar la salvación de mi padre. ¿Cómo cambia el enfoque cuando reconocemos que somos llamados a ser hijos de Dios? Sobre todo, hay elementos bien importantes de ese versículo del noveno remedio espiritual, o del noveno remedio para vivir más en esta tierra. Éxodo 20:12, ¿qué nos dice ahí? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra y Jehová tu Dios te da. ¿Tiene sentido? ¿Dice Dios cómo lo va a hacer? No. Pero Dios nos llama a que lo creamos. Honra a tu padre y a tu madre y yo te voy a dar una larga vida sobre esta tierra. Es el único, o es el primer, mejor dicho, mandamiento con qué? Con promesa. Y Dios no falla. Dios lo que promete lo cumple. Pero lo olvidamos muchas veces. Honra a tu padre y a tu madre. Y este mandamiento es bien interesante. Número uno, porque Dios lo escribió con su propio dedo. Él lo escribió. Él lo selló. Número dos, porque es el primer mandamiento que se refiere al prójimo. Fíjense que los primeros 4 mandamientos hablan de nuestra responsabilidad ¿hacia quién? Hacia Dios. Y cuando cambia de Dios hacia el prójimo, lo primero que Dios le dice es: honra a tu padre y a tu madre. Eso quiere decir que antes de no matar,
no codiciar, no robar, no adulterar. La primera lección es honrar a los padres. No podemos cumplir los otros mandamientos si le faltamos el respeto a los padres, si no aprendemos a amar a los prójimos más cercanos a nosotros, que son nuestros padres. Otro elemento bien interesante es el primer mandamiento con promesa, no únicamente para esta tierra, sino también para el cielo. Hay una cita, podemos pasar a la siguiente. Hay una cita que dice, la siguiente, por favor. Dice, muchos de los que profesan ser cristianos saben poco de lo que es honrar a tu padre y a tu madre, y en consecuencia pocos sabrán de lo que significa para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Interesante, ¿no? Pocos saben de lo que es honrar a los padres y poco van a saber de lo que es vivir larga vida en esta tierra. Otro elemento importante de este mandamiento es que es un mandamiento sin condiciones y sin expiración. Dios no dice honra a tu padre si él te honró a ti. Dios no dice respeta a tu padre si él fue un buen padre. Él dice simplemente debes honrarlos porque ellos son tus padres. No significa que debes obedecerlos a ellos antes que a Dios, pero sí que le debes respeto y debes buscar su salvación. Debes buscar ser un ejemplo para ellos. Y no tiene fecha de expiración. Usted puede deshonrar a sus padres aunque ellos estén en la tumba descansando. ¿Es posible? Sí. Cuando usted habla mal de ellos, cuando usted pone en tacha el nombre de ellos en el libro de los cielos, usted todavía tiene la obligación de honrar a sus padres. No tiene fecha de expiración. Y es triste a veces cuando veo a hijos que después que se mueren los padres no son más hermanos. Se pelean por una casa, se pelean por un carro, se pelean por el dinero. Deshonran el honor de sus padres. Triste. ¿Qué significa honrar a los padres? Significa tratarlos, cuidarlos, como Jesús nos trata a nosotros. Y esta cita me gusta mucho. El quinto mandamiento, Hogar Cristiano 2:38, dice: el quinto mandamiento no solo requiere que los hijos sean respetuosos, sumisos y obedientes a sus padres, sino que también los amen y sean tiernos con ellos, que alivien sus cuidados, que escuden su reputación y que les ayuden y consuelen en su vejez. Interesante, ¿no? Estaba leyendo tiempo atrás que el plan de Dios nunca fue que hubieran nursing homes. Es tan común en este país, pero no en nuestros países. Cuando la persona ya no puede caminar, cuando papá ya no puede comer por sí mismo, ¿a dónde va? Con sus hijos. Porque él cuidó de ellos cuando no podían caminar ni comer. Y cuando el padre envejece y vuelve a ser niño, Dios quiere que los hijos cuiden de ellos. Vean ese deber y esa honra ante Dios. Hay una cita que dice que los nietos aprenderían lecciones valiosas para la vida cuidando de sus abuelitos. Ciertamente, hay sabiduría, hay experiencia allí. No es cuidar de ellos, es velar por ellos también. No importa, mis hermanos, si hay resentimiento en el corazón. No importa lo que nuestros padres hayan hecho, Dios nos llama a ser misioneros para ellos, a que nazcamos de Dios, a que los veamos como nuestros hermanos que necesitan salvación. Y me gustaría compartir esta última cita. Pasamos a la que sigue. La que sigue. Esta cita es bien interesante. La que sigue, por favor. No hay en este mundo mejor recomendación para un hijo que el haber honrado a sus padres, ni mejor anotación en los libros del cielo que aquella donde consigna que amó y honró a su padre y a su madre. ¡Ay, qué bonito! A mí me encanta que no hay, ¿qué cosa? Mejor recomendación para un ser humano que aquella que diga que el hijo honró a sus padres. Y no hay mayor anotación en los libros de los cielos que aquella donde diga que amó y honró a su padre y a su madre. Dios puso ese mandamiento con un propósito.
y Dios ha prometido cumplir. Todos estamos en una escuela. A veces yo me pregunto con mis padres: Señor, ayúdame a ser más cariñoso y amable con ellos, porque pareciera que uno con los ajenos de la casa, uno es más fácil que los trate bien, pero cuando son de la casa, usted se desahoga. A su hermano usted le grita, a su novio no mucho. Con su hermano usted se pelea y se tratan como sea, pero los de afuera tienen que tener cuidado. Cuando hay más confianza y amor, usted es más libre para ser usted mismo. Pero Dios nos llama a que nosotros seamos un ejemplo en el hogar. Esa carta de recomendación la escribimos día a día. Puede ser que nuestro futuro, mis hermanos, alguien le dije ayer, ¿cómo pasa el tiempo rápido? Yo siento que voy a un tercio de mi vida. Y alguien me dice, creo que a la mitad o un tercio. Tengo 33 años. No, pues que yo planeo, me gustaría vivir a los 100 años. Pero sé que Dios puede cumplirlo. Y uno de esos mandamientos es: Josías, honra, ama y cuida de tus padres. Haz de eso y confía que largos días te daré yo en esta tierra. Todos tenemos mucho que aprender, mis hermanos. Y quiero terminar diciéndole a los jóvenes: uno de los momentos más difíciles es la juventud, porque el joven es testarudo. El joven cree que lo sabe todo, aunque no sabe casi nada. El joven cree que su lógica es mejor que la de sus papás. Está estudiando lo más actualizado en la ciencia, pero no sabe la ciencia de la vida. Cuando tenía 18 años, yo era un joven bien tranquilo. Bien tranquilo. Tal punto que cuando llegaba al dormitorio de la preparatoria, yo estaba ya en la universidad, llegaban los muchachos y decían: la besé, la abracé. Y yo decía: qué asco. Recién iba a empezar a ver microbiología y decía: es un intercambio de fluidos y bacterias. Y claro que los muchachos de 15 y 16 años de prueba me quedaban viendo así: ¿dónde salió este, no? Y así pasaron 2, 3 años. Había llegado con los lentes, mi mamá me compró los mismos lentes que él usaba, grandes y gruesos, con mis libros, así como soy peinado, así me he peinado siempre. Medicina, a estudiar medicina. Pero como tenía 19 años, de repente estaba tocando en el piano en el hospital y me pasa una figura vestida de blanco y azul, una linda enfermera. Y aunque solo veo con un ojo, no es suficiente. Atravesó el vidrio de la capilla y la seguí. Y para colmo no había nadie en la capilla. Ella viene y se acerca y regresa y entra a la capilla y se sienta. Yo estoy tocando una pieza, creo que la pieza quizás ustedes la han escuchado alguna vez, se llama Canon en Re, y más o menos la pieza va así. Y entonces ella se sienta y yo empiezo a pensar: ¿qué hago? ¿Qué hago? Cuando termine de tocar la pieza, ¿qué digo? Y empecé a recordar todos mis libros de Nancy Van Pelt acerca de las relaciones. ¿Qué hizo? ¿Qué debo decir? No encontré la página. Y termino de tocar y me volteo y ella, sin hablar, ella me dice: esa es mi pieza favorita. Y yo lo único que le puedo decir es que la toco otra vez. Y le empiezo a tocar otra vez la pieza. Y otra vez, y luego que la termine de tocar, ¿qué le digo? Muchacha, no es fácil la vida de un hombre. Es muy difícil a veces. ¿Qué le digo? Pero mientras estaba tocando la segunda vez, algo estaba pasando en la mente de ese muchacho. Se estaba convirtiendo en un hombre valiente. La tartamudez se le fue, lo tímido se le fue. Y cuando volteé, le volví, esta vez le hablé y le dije: ¿así que te gusta esa pieza? Sí, me dice. ¿Y tú tocas algún instrumento? Un poquito teclado, pero ya se me olvidó. ¿En serio? Pues mira, ¿te gustaría aprender a tocar esta pieza musical?
Y él me dice, uy, me encantaría. Yo le digo, si quieres yo te enseño. Y en un instante era el maestro de piano privado de esta enfermera. Y aunque no tenía ni para comer ni para estudiar, le daba las clases gratis. Pasaron los 3 meses. Entonces dije, pues, me decía, ¿y ya es tu novio? ¿Y ya es tu novia? Pues no, pero me gusta, pero ya es tu novia. Así que dije, ya, mucha presión. Va a empezar las clases, mejor la aseguro. Es decir, pues ya, me dice que sea novio, pues voy a ser novio. Pero antes voy a hablarle a mis padres. Papá, me gusta una muchacha. Soy el mayor de 5 hijos, así que era la primera vez que mis padres iban a escuchar eso. Hijo, qué bueno que te guste una mujer. Me preocuparía que te gustara un hombre. Papá, le digo yo, te gusta una muchacha. Es normal, hijo, es normal. Sí, papá, pero es que me gusta para algo más especial. Quiero que sea amiguita especial, novia, como le diga. Ah, hijo, tienes que orar mucho. Pero sería bueno que hablaras con tu madre. Mamá, me gusta una muchacha. ¿De dónde es? ¿Sabe cocinar? Es limpia. Es buena muchacha. Se viste decente. ¿Cómo son sus padres? Mamá, me gusta una muchacha. Hijo, no creo que es el momento. ¿Pero por qué, mamá? ¿Por qué? Creo que no es el momento. Estás estudiando, estás trabajando. ¿Pero por qué, mamá? Mire, voy en mi 3er año de medicina. Voy muy bien en las clases. Tengo que trabajar. Siempre he sido un niño tranquilo. No he sido un sopilote, un gavilán que anda ahí detrás de las niñas. Siempre he sido tranquilo. Nunca le han salido con esto. Mamá, es que es mexicana. Mamá, pero es que no todas las mexicanas son iguales. Hay millones de mexicanas. Pero saben, a veces las mamás no tienen ese sentido lógico de 1 más 1 es 2. Pero tienen ese instinto maternal que lo conocen. No lo conocen. Y aunque a veces no saben dar razones válidas y lógicas, lo conocen. Mamá, pasó el tiempo y como no me pudo dar una razón lógica, lo último que me dijo me mató lo de mexicano, así que no tiene sentido. Le desobedecí. Y al cabo de 1 año me arrepentí. Y le dije a mis padres y a mi madre, tenían razón, no era el momento. ¿Cómo lo sabían? Pero ¿saben qué hermoso? Mis padres nunca me han tirado encima, ¿qué eres esto, lo otro? Hijo, te amamos. Hijo, queremos lo mejor para ti. Hijo, a veces no es que la persona sea mala, es que te conocemos a ti. Sabemos que no es el momento. Dios va a poner el momento. Dios te va a dar sabiduría. Ese año fue muy difícil. Con 3 trabajos, medicina y una novia. Difícil. Pero quiero decirle, mis estimados jóvenes, escuchen a sus padres. Y si son temerosos de Dios, con mucha más razón escuchen. Se van a librar de muchos dolores. El proverbista dice, escucha las palabras de tu padre y no desprecies la instrucción de tu madre. Van a ser como una guirnalda, como un adorno alrededor de tu cuello, como una corona en tu cabeza. Te van a honrar. Desde entonces le he dicho a Dios que cuando llegue la persona para mi vida, una de las cosas que quisiera es tener la bendición de mis padres. ¿Qué carne está escribiendo en el cielo? Propongámonos esta mañana, con la gracia de Dios, que este mandamiento sea el primer mandamiento escrito en nuestro diario con el prójimo. Que nuestra religión empiece en nuestro hogar, empiece con nuestros padres. Y aunque están lejos, velemos por ellos, cuidemos por ellos. Y si no fueron los mejores padres, seamos los mejores hijos por la gracia de Dios. Busquemos la salvación de ellos. Y que cuando venga el Señor pueda decir, hijito, aquí está tu carta de recomendación. Honraste y amaste a tus padres. Es la mejor carta de recomendación. Donde vayas en el universo, si vas a la estrella de Alfa Centauro, a otro lugar a contarle la gracia mía, lleva siempre esta carta, tu mejor carta de recomendación. Porque como trataste a mis padres, yo estaba en la persona de tus padres.
Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y que podamos experimentar la bendición de Dios con el primer mandamiento con promesa. Repitámoslo juntos. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. Amante Dios, gracias por sus promesas. Gracias, Señor, porque aunque tenemos padres imperfectos, tenemos un Padre perfecto en nosotros. Gracias, Señor, porque aunque hemos nacido de carne, usted nos ha llamado a nacer del Espíritu. Amén. Y ser llamados otra vez hijos de Dios. Amén. Y siendo esto así, Señor, quiero pedirle esta mañana que nos dé un corazón misionero, para que nuestros primeros prójimos que amemos, que perdonemos y busquemos honrar, sean a nuestros padres. Ayúdanos, Señor, a que esa carta de recomendación sea escrita cada día en los libros de los cielos. Y le ruego, Señor, que nos dé fe para confiar en su promesa, porque usted ha dicho que cuando honramos a nuestros padres, usted nos dará larga vida en esta tierra. Gracias, Señor, porque cuando usted promete algo, lo cumple. Y gracias por inspirarnos esta mañana a través de su palabra para ser mejores cristianos. En Cristo Jesús. Amén.